La respuesta científica es muy dura, es muy específica en algunos aspectos. Vamos a pedirle ayuda a la psicoterapeuta Elizabeth Delicio. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por invitarme. Un gusto. Esto que ocurre con los agresores sexuales, sobre todo con los pedófilos, no es necesariamente una elección de parte del agresor, ¿correcto? No, ese es su gusto sexual. Él siente placer o deseo o control, lo que fuera, desde ahí. Él no se puede conectar con el adulto. Generalmente esta población, casi un 90%, Pedro, grande porcentaje, ha sido violado como niño, y eso hizo que esta persona se muriera psicológicamente y se puede conectar solo con los niños. Es muy triste para los papás que tenemos que vivir con pedófilos alrededor, pero es muy triste para ellos también, los que se quieren rehabilitar, los que hacen el trabajo, que no pueden vivir en ningún lado, no les rentan en ningún lado. Lo que tú decías del pronóstico del lado de la ciencia es muy real, las posibilidades de mejorarse son muy pocas. Unos países hablan de castración sexual, y entonces eso ayuda, ¿no es cierto?, para que la persona no sienta deseo. Pero es un tema muy difícil, que nos presentamos todos los días de los dos lados. ¿Qué dicen de la castración química? Porque en un momento se pensó que esa era la panacea, que esa podía ser la solución. Hay algunos lugares donde es obligatorio, incluso como parte de una sentencia. ¿Resuelve el problema? Y la persona no siente más deseo sexual de ningún tipo. Entonces, bueno, se piensa en el derecho del ser humano que no tenga su deseo sexual. Yo creo que eso es mejor que le saque la vida. Yo estoy muy a favor de esa medida. Lo que pasa es que eso está discutido, como tú dices, va a cambiar de acuerdo al país que lo hagan. No hay medicación, o sea, lo que tratamos es el impulso corto que ellos tienen. Generalmente son muy inteligentes, se anotan en programas, se hacen profesores de gimnasia, doctores de niños, pediatras. Fíjate, los últimos casos famosos que hemos tenido han sido gente pedófila que no por ser pedófila deja de ser profesional. Y nosotros como papás tenemos que tener mucho cuidado. Y generalmente el que te viola un niño, Pedro, no es el extraño que se te viene y se te para en una esquina. Es el abuelo pedófilo que no lo descubriste. Es el tío, el hermanito que agarra al más chiquito para practicar el sexo. Generalmente las cosas estas que pasan más son con seres conocidos en la familia que están contigo. Y los padres han sido violados por este padre que los violó a ellos y ahora le dan el niño de ellos porque no piensan que el hombre envejeció, pero sigue siendo tan molestador sexual como fue con ellos mismos. O sea, es un tema muy difícil, está muy más común de lo que la gente piensa. Por favor, desconfíe de todo el mundo, de todo, de mí, de todo. Desconfíe y no deje sus hijos a dormir en cualquier lado, porque estas son las cosas que pasan. Y no lo descuida al niño con un adulto de cualquier sexo, del mismo o diferente, porque un niño manoseado, tocado, con sexo oral, lo que fuera, lo marcas para toda la vida. Elizabeth, cuando hablamos del caso específico que se está viviendo estos días aquí en el condado de Miami-Dade, con lo que usted nos dice, con lo que es la información disponible en el mundo del estudio de la mente, que estén en una esquina a 2.500 pies de una escuela o de un jardín de infantes, tal vez en todo caso disminuirá el nivel de peligro, pero si la persona tiene esa necesidad, ese instinto distorsionado, lo puede hacer igual. Y son muy reincidentes, salen de la cárcel y vuelven a entrar, dejan de hacerlo y lo vuelven a hacer. Recién ahora en este siglo estamos viendo las consecuencias de un niño violado. Por muchos siglos se negó al niño, se negó que ay, bueno, le pasó cuando era chiquito, se lo olvidó. No se lo olvidó. Lo que pasa es que también por el otro lado, Pedro, porque yo trabajo de los dos lados, también el pedófilo que hizo lo que tuvo que hacer y después se fue a la cárcel, cumplió su condena, también tiene derecho a salir y reinsertarse. Lo que pasa es que le queda a esta persona el rótulo, el título. En nuestras leyes acá en los Estados Unidos son muy fuertes, y vos le ponías el título de rape, de asaltador sexual, a una persona, por ejemplo, que la esposa va y dice me violó, y esa persona ya le queda en el récord de violador. ¿Me entendés? Entonces, cuando decimos no puede trabajar, no puede hacer esto, no hay una diferenciación de 1 a 10
cuán violador, a quién violó, cómo. La gente lee en el criminal record, esta persona es un violador y ya está. Y no se puede ver la historia. Y a veces las personas inventan, son malas, no siempre, a veces tienen razón, pero yo tengo las dos partes. Es un tema muy controversial y muy difícil. Entonces, ¿cómo salimos de esto victorioso? Cuidando a nuestros hijos, Pedro, cuidando a nuestros hijos, poniendo puertas de vidrio en las escuelas, no creyendo a nadie, diciéndole al de 2, al de 3, al de 5, nadie te toca tus partes, no besando a los niños en la boca, no bañándonos con nuestros hijos, no estar desnudos delante de nuestros hijos, porque de alguna manera estamos enseñándoles a ellos que it's okay, papá y mamá desnudos. No, tenemos que tener un límite, no durmiendo con nuestros hijos y diciéndoles a ellos que nadie les puede tocar sus private parts. Ellos pueden bañarse solitos con jabón y enseñarles, pasate el jaboncito así. Nada de bañarme en la bañadera con los niños, no. Todo eso es lo que tenemos que mejorar como sociedad para resguardar nuestros niños. Una señora me dijo esta semana que una injusticia era que se ponía a todo el mundo en la misma bolsa. Exacto. Y usted hizo referencia a eso hace unos momentos, y hay un hecho interesante para destacar. No hay absolutamente ninguna duda que cualquiera que manosea a una criatura de 3 años, de 9, de 11, está cometiendo un delito. Ahora, ocurre algo exactamente igual. Se trata, quiero decir, de la misma forma, a un muchacho de 19 años que tiene una relación con una muchacha de 17, tal vez ella es hasta más madura que él, y sin embargo se entera el papá o la mamá, denuncian, el joven, ellos están enamorados profundamente, están soñando con casarse, pero eso puede ser considerado un delito también del mismo tipo y marcar a la persona por el resto de su vida. Para el resto de la vida. Yo quiero rescatar algo de esto, no soy abogada, pero un poquito de leyes estudiamos. Para que haya rape así tiene que haber, para que sea tan grave, una diferencia de 4 años en los adolescentes. Pero sí, si uno de 18 se acuesta con una de 16 va a tener consecuencias, pero no tan graves como si el de 18 se acuesta con una de 12 o de 11. Pero al final del día, cuando yo voy a emplear a esta persona y le veo en el récord violador, pedófilo, lo que fuera, yo salgo corriendo. Yo no quisiera tener a esta persona. Y sin embargo esta otra quizás ya hizo, o sea, es un círculo vicioso de que caes ahí. Ahora fíjate el lío que se ha armado, porque los quieren poner a todos en un lugar para que se queden todos juntos, porque no te renta nadie, no pueden rentar, no pueden trabajar, o sea, quedan muy excluidos, muy marcados, y quizás también esa angustia, esa depresión, aparte del impulso y lo trastornado de su cognition, es lo que los hace reincidir. O sea, es un tema muy difícil, y como nosotras las mamás y papás tenemos que cuidar a nuestros hijos, eso es lo que nos queda, porque ellos tienen que vivir en algún lado. Claro. Entonces, tener 5 ojos, 10 ojos, tener siempre atentos, no creer en nadie, ni en la maestra. O sea, no es que andamos tampoco como locos desconfiando y armando problemas, pero no dar nuestros hijos a cualquiera, quédate en la casa del amiguito, no, yo te voy a buscar, a qué hora, mandarme fotos, todo. Y ahora tenemos el Google, podemos research, podemos ir a decir quién es esta persona, qué historia tiene, de dónde viene. Yo a veces lo hago con gente que yo voy a ver y digo, déjame ver acá, qué es esta persona. Agarrar todos estos tools que tenemos con la tecnología y informarnos de lo que está pasando. Pero quiero rescatarte, la mayoría de la pedofilia ocurre con el abuelo, el papá, la mamá o el hermanito o el primito, o el novio de la mamá, no con el extraño que se para en la esquina. Esas son las menos estadísticas. Qué horror, ¿verdad? Mil gracias por acompañarnos, aprendemos mucho con estas conversaciones, un placer tenerla aquí. Gracias, Pedro, buenas noches. Un gusto. La psicoterapeuta Elizabeth Delicio con nosotros. Volvemos.